Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 15 de abril. Hoy es día de preparación, amigo oyente. Sí, día de preparación porque ya se acercan las horas del sábado. Así lo establece la Santa Palabra de Dios. Hoy vamos a repasar lo que hemos estudiado durante la semana y también veremos algunas citas que son importantes para recordar. Así que donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor acompáñeme una vez más a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llegar al final del estudio de la lección número 3. También de llegar a un día más de preparación para recibir tu día sábado. Encomiendo en tus manos a los amigos que nos escuchan a través de este canal de YouTube. Rogamos, Padre, que tu gracia les alcance en el lugar donde estén. Bendícenos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el repaso de hoy, viernes 15 del mes de abril, vamos en la introducción a hablar un poco de la vida de Enoc. La conocida frase Enoc caminó con Dios significa compañerismo íntimo y diario con Dios. La relación personal de Enoc con Dios era tan especial que Dios se lo llevó. Eso lo dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Sin embargo, esta última frase es única en la genealogía de Adán y no apoya la idea de una vida inmediata en el paraíso para aquellos que caminan con Dios. Aquel texto bíblico no está indicando que una persona cristiana cuando se muere inmediatamente va al cielo. No, eso no es lo que el texto dice, ni da lugar tampoco para pensar eso. Fíjate, Pastor Denis, que Noé también caminó con Dios y murió como todos los demás seres humanos, incluyendo Adán y Matusalén. También es interesante notar que no se da ninguna razón para justificar esta gracia especial. Es decir, lo que ocurrió con Enoc fue un evento especial que Dios, por su gracia, se dignó en llevárselo al cielo sin conocer la muerte. Y más adelante lo repite también con el profeta Elías. Pastor Denis y amigos oyentes, Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este santo hombre para compartir su instrucción y sus oraciones. También Enoc trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra, a donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Él dijo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente». Esto se encuentra registrado en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Tremendo eso, Pastor Lizardo. Creo que cada persona que está estudiando con nosotros, pastor, debe hacerse la pregunta de cómo puede asegurarse de no reflejar la actitud de Caín, aunque no cometa asesinato, pero esa actitud de Caín hacia su hermano, esos celos, esa envidia, ese egoísmo, tal vez el querer ser el único en su casa y todo lo demás. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos reflejar ese carácter de hombre santo o de persona santa que tenía Enoc,
que estuvo usted mencionando hace un momento, que Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. ¿Cómo nosotros podemos tener ese carácter también de Enoc? Y donde nosotros estemos, que la gente pueda decir, ahí hay un hombre, una mujer de Dios. ¿Quiere usted que se diga eso? Escríbalo ahora en la caja de comentarios. Yo quiero que se hable de mí como se hablaba de Enoc. Yo quiero que se hable de mí como se hablaba de Enoc. Yo también quiero que se hable de mí, pastor, como se hablaba de Enoc. Pastor Denis y amigos oyentes, en la semana estudiábamos un tópico titulado Caín y Abel. Ese día aprendimos que cuando Adán y Eva dieron a luz a Caín, ellos pensaban que Caín sería la simiente de donde iba a venir el Redentor. Pero tristemente se equivocaron. Y yo creo aquí, pastor, que se pone de manifiesto lo que Dios dice en su palabra, que el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. En el corazón de Caín, bajo ninguna circunstancia estaba el deseo de agradar a Dios. Más bien, Caín, al igual que Satanás, quiso ser como Dios. Por eso desafió abiertamente a Dios, llevando una ofrenda no como Dios la había pedido, sino como él quiso hacerlo. Cuando hace eso y más adelante asesina a su hermano, se está rebelando abiertamente contra Dios. Hay un escritor llamado Elie Wiesel que dice que Caín mató a su hermano Abel para llegar a ser Dios, porque cualquier hombre que se crea Dios termina quitándole la vida a otros hombres. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Con esa lección que usted menciona, comenzamos, Pastor Lizardo, ¿verdad? Estudiando esas dos personas, la de Caín y la de Abel. Pero también en la semana estudiamos una lección bajo el título Las dos ofrendas. Allí aprendimos la diferencia de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Que Abel había dado lo que Dios había pedido. Caín llevó de lo que él trabajaba, pero no es lo que tú decidas hacer con lo que Dios ha dicho, sino hacer exactamente lo que él ha dicho. También vimos la diferencia en esta lección de que cuando se refiere a la ofrenda de Caín, menciona que fue su ofrenda para Jehová, hablando de que era como un regalo para Dios, de él hacia Dios. Sin embargo, en el caso de Abel no se mencionó, sino que se menciona la ofrenda, él entendiendo que lo que él estaba dando era un agradecimiento del regalo de Dios hacia él. O sea, eso era un reflejo del regalo que Dios estaba dando, que era la provisión de su Hijo por nuestros pecados. Maravillosa esa lección de las dos ofrendas de Caín y la de Abel. Así es, pastor. Otra lección maravillosa fue una titulada El crimen. Ese día mirábamos que Caín se ensañó en gran manera y se llenó de ira contra Dios y contra Abel. Caín se enojó con Dios porque pensaba que Dios había actuado injustamente y él se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. Al parecer, Pastor Denis, Caín estaba depresivo porque su ofrenda no había sido aceptada, y esto más el celo que tenía contra su hermano y la ira que tenía contra Dios provocó que cometiera este horrible crimen. Algo más que aprendimos en esta lección fue que Dios nunca acusó a Caín, más bien Dios le hizo preguntas, no porque Dios no sabía ya la respuesta, sino porque Él quiere que Caín mismo reflexione sobre lo que había hecho y luego comprenda la razón de su propia condición. Ese día hablábamos en relación a esto que Dios recomienda el autocontrol. Caín no pudo controlarse, dejó que el pecado lo dominara. Enfatizábamos ese día que no debemos dejar que el pecado sea nuestro amo, como lo fue de Caín. El Evangelio de Cristo nos ofrece la promesa no solo del perdón por el pecado, sino también de la victoria sobre él. Esto también, Pastor Denis y amigos oyentes, lo estuvimos abordando en el estudio de esta semana. Sí, así es. Hubo un crimen, ¿verdad? Como usted menciona. También hubo una lección bajo el título El castigo de Caín. Si ya usted dijo que hubo un crimen, hay que castigar ese crimen. Y esa lección trató de eso, el castigo de Caín. En esa lección estudiamos las preguntas que Dios le hizo a Caín. Vimos que fueron las mismas preguntas de oportunidades que se le dio a Adán. Son preguntas de juicio,
Dios le hizo un juicio a Adán, preguntándole dónde estaba, ¿verdad? Dándole tiempo de arrepentimiento. Lo mismo hizo con Caín, para que Caín tuviera la oportunidad. Los juicios de Dios, aprendimos en esa lección, son oportunidades para aquellos que deciden creer. Amigo oyente, Dios nos ve en donde quiera que estamos y sabe lo que estamos haciendo. Así que cuando vayas a Él, confiésale tus pecados, apártate de ellos y ten la oportunidad de salvación que Dios ofrece. Así es, pastor. Hubo una lección también muy importante que tratamos esta semana que hablaba acerca de la maldad del hombre. Ese día hablábamos de la frase hijos de Dios e hijas de los hombres. Analizábamos el texto de Génesis capítulo 6, verso 2, cuando hace referencia de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Recordábamos ese día que algunas religiones entienden que fueron los ángeles, los hijos de Dios, que se casaron con humanos y que esta relación tuvo como resultado que en la tierra se engendraran gigantes, algo que no tiene base bíblica. Aprendimos ese día, Pastor Denis, que la frase hijos de Dios se refiere a los descendientes de Set que vivían en las montañas, y se le llamaba así porque ellos vivían puros delante de Dios, hacían lo correcto, seguían el ejemplo de Set. Sin embargo, la frase hijos de los hombres representa a los descendientes de Caín que vivían en la llanura y decidieron vivir abiertamente en contrariedad de los requerimientos de Dios. Esta unión conyugal entre los hombres puros de Dios con las mujeres descendientes de Caín que vivían en rebelión abierta contra Dios desencadenó una serie de pecados e hizo que la humanidad tomara una dirección equivocada. Esto también lo aprendimos en el estudio de esta semana. Bueno, Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, pudiera dejarle la tarea de que usted pudiera pensar en la persona de Caín y la de Abel. ¿Qué lecciones sobre el carácter de estas personas puede tomar usted, puede aprender el contraste entre Caín y Abel? Caín hablaba mientras Abel callaba. Caín era primero, pero Abel era segundo. Caín era violento, Abel era víctima. ¿Con quién se identifica usted, amigo oyente? Hable de esto en su iglesia. Analice usted el enojo de Caín, hacia qué lo llevó, hacia un crimen, un asesinato. Amigos oyentes, ¿qué está guiando nuestras acciones? ¿La obediencia a Dios o querer llevarnos la gloria en alguna acción? Piense también en hacer exactamente lo que Dios dice, no lo que le parezca bien en el momento a usted. Siempre haga lo que Dios ha dicho, como Él lo dijo y donde Él lo dijo. Si así lo hará, escriba ahora en la caja de comentarios: yo haré lo que Jesús dice. Yo haré lo que Jesús dice. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 3 titulada Caín y su legado. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos toda una semana a través de ella. Fortalece nuestra fe, oh Señor, el día de hoy. Ayúdanos cada día a alejarnos de las cosas del mundo y acercarnos más a Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a ser parte de ese linaje espiritual que te obedece y que marcha hacia el reino de los cielos. Gracias, oh Señor, por fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.